Muy bien, mis queridos hermanos, como ya terminamos esta serie de temas que tuvimos acerca de la doctrina del Evangelio por varios meses, ahora como ya se nos viene fin de año y luego, si Dios lo permite, el verano, normalmente tenemos como temas libres y lo más probable que como ahora vamos a tener 3 reuniones y se necesitan como 3 predicaciones por domingo a partir del primer domingo de diciembre, lo más probable es que invite a algunos hermanos también a tener algunas predicaciones los días domingo y no predique yo las 3 veces y no se aburran con eso, sino que haya otros hermanos que también puedan participar de las predicaciones. Pero hoy quisiera compartir con ustedes este mensaje que le puse por título ordenando las prioridades. Y la verdad que es bueno pensar a veces cómo están las prioridades que el Señor tiene en nuestra vida, si estamos dando lugar a las prioridades o las prioridades están siendo postergadas. Y la verdad que este tema tiene muchas aristas, es muy amplio. Por ejemplo, si yo hablara de prioridades de persona, sin ninguna duda, la prioridad siempre la tendrá Dios. Dios es lo primero, lo más grande, lo más importante de todas las cosas, sin ninguna duda, la persona de Dios. Luego, del punto de vista de Dios, la familia tiene la segunda prioridad. Luego la iglesia tiene también otro rol de importancia en prioridades, y luego también la sociedad. Pero no se antepone la sociedad a la persona de Dios, no se antepone la familia a la persona de Dios, no se antepone la iglesia a lo que es la familia. Por lo tanto, podríamos mirar y estudiar, si quisiéramos, desde ese punto de vista. Si yo planteara el tema entre las cosas terrenales y las cosas celestiales, sin ninguna duda tienen prioridad las cosas celestiales porque son eternas, permanentes, seguras, a diferencia, ¿no?, de las cosas terrenales. Y recuerden que el Señor dijo que tenemos que hacer tesoros en los cielos, donde nadie roba, donde no se corrompe nada, porque las cosas terrenales son pasajeras. Por lo tanto, si lo pusiéramos en ese plano, podríamos verlo de ese punto de vista también. Si quisiéramos hablar de las prioridades respecto de demandas, siempre las cosas personales van primero de lo que le exigimos a otras personas, ¿o no? En ese caso sería lo personal primero y luego los demás sería secundario. Entonces, como les digo, no es que en este mensaje están tocadas todas las aristas de lo que tiene que ver con prioridades, simplemente les quiero sugerir algunas cosas para que usted vea cómo están ordenadas en su vida y en la mía, yo personalmente. Bueno, vamos a definir primero una definición simple de lo que el diccionario llama prioridades. ¿Qué se entiende por una prioridad? Y dice el diccionario que es una ventaja o es una preferencia que tiene una persona o una cosa sobre otra. Y como les acaba de mencionar, si lo miráramos en el sentido personal, Dios es la prioridad sobre todas las cosas, la persona más importante, quien requiere toda nuestra atención, nuestro tiempo, y luego vendrían las demás personas, ¿ok? Entonces, en este sentido, es una preferencia o una ventaja que tiene una persona o una cosa sobre otra. Otra acepción que tiene el diccionario dice cosa que se considera más importante que otra. Por ejemplo, cuando nosotros sufrimos alguna pérdida material, vamos a suponer que, bueno, ni Dios lo quiera, se nos queme la casa, uno va a decir lo más importante es la vida de las personas que la casa, ¿o no? Si me roban el auto, más importante que el auto es las personas que iban en el auto, ¿no? Si uno tiene un accidente, bueno, no importa que el auto se rompa, lo importante es que las personas que iban en el auto estén bien. Eso significa que para nosotros es más importante la vida que las cosas materiales, ¿ok? Entonces, en ese sentido, significa que hay cosas que se consideran más importantes que otras. Y quisiera con este ejemplo bíblico mostrarles más o menos lo que quiero sugerir el día de hoy. Me imagino que todos conocemos
la historia bíblica de Marta y María. Ellas son las hermanas de Lázaro, y en este pasaje de Lucas se nos cuenta un poquito cómo María, por las circunstancias a las que estaba viviendo, pudo diferenciar entre lo que en ese momento era prioritario, que en ese momento era la cosa más importante que hacer, en relación de otra que también era importante, pero no tenía la misma importancia que lo que ella va a escoger. Y dice así este relato de Marta y María. Dice: aconteció que yendo de camino, está hablando acerca de Jesús, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ahora, quiero ser bastante justo con Marta. En este sentido, Marta, como lo presenta el pasaje, es la anfitriona. Dice que Marta es la persona que le recibe en su casa. Probablemente Marta es mayor que María y es la persona que está a cargo de la casa, y como anfitriona, sin ninguna duda, tenía que atender a su invitado, ¿no? Ella es la persona que le está dando la bienvenida de manera oficial, y es la persona que tiene que encargarse, ¿o no?, de atenderle. Dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, y esta es como la diferencia que se va a mostrar aquí en este pasaje. Si bien sin ninguna duda era importante recibir al Señor en su casa, y esta mujer, Marta, lo hace, sin embargo, en la mente de ella, lo más probable es que su preocupación es atender al Señor y no estar con el Señor escuchándole. Dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, y esta frase, sentándose a los pies de Jesús, siempre en las Escrituras tiene el sentido de que cuando una persona se sienta a los pies de alguien, es porque reconoce que esa persona que está ahí es un maestro, es una persona que va a enseñar, es una persona de quien van a salir palabras de su boca que son enseñanzas. Y en este caso, la actitud que tiene María es de sentarse a los pies de Jesús, entendiendo, no es la primera vez que conocen a Jesús. Jesús tenía una relación de amistad con Lázaro y con sus hermanas. Por lo tanto, lo más probable es que muchas veces Jesús fue a su casa, y tal vez esta fue siempre la escena, ¿o no? Cada vez que el Señor estaba en un lugar, el Señor se disponía, ¿o no?, a enseñar. Y esta mujer lo que hace, va y se sienta a los pies de Jesús, tranquila, sosegada, para escuchar las enseñanzas del maestro. Porque luego dice el texto: y oía su palabra. Esto era la demostración que que María entendía su necesidad de quietud para escuchar al maestro. Y yo me imagino que tal vez nosotros hemos experimentado cosas así. Tal vez hay personas, cuando usted va a visitar a alguien, por ejemplo, cuando yo a veces voy a visitar a algunas personas a sus casas, mi interés, la razón por que yo voy a una casa es porque quiero conversar con alguien, ¿o no? Quiero hablar con alguien, quiero enterarme de alguien, ¿o no? No voy necesariamente con el deseo de comer, no voy con el deseo de otra cosa, sino mi interés es pasar tiempo con las personas que voy a visitar. Y yo entiendo que cuando uno va a visitar a alguien, la preocupación del anfitrión es atender bien al invitado, ¿o no? Entonces, muchas veces lo que ocurre es que las personas están tan preocupadas por atender bien, ¿o no?, que muchas veces yo me recuerdo en algunos casos quedarme solo en el living mientras las personas están en la cocina. Yo escucho bulla en la cocina, que están tratando de hacer algo, ¿no?, sin duda para atenderme, pero mi deseo es estar con las personas, ¿no? Entonces, con los que tengo más confianza, me paro y me voy a la cocina, ¿o no? Le digo: bueno, chiquillos, yo vine a verlo a ustedes, ¿o no? Y me meto ahí a la cocina porque mi deseo es estar con ellos. Bueno, esto es la situación aquí entre Marta y María. El Señor no fue ese día a comer a esta casa, no era su intención, sino que Él fue, sin ninguna duda, para enseñar, ¿sí? Para enseñar a estas hermanas. Y dice aquí la palabra: pero Marta, y ese es el contraste que se hace entre Marta y María, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres.
Está bien la preocupación normal, pero parece que ella exageraba o no, o era demasiado o no, lo ansiosa que estaba o no por atender al Señor. Sin embargo, estaba desatendiendo o no al Señor al no prestar atención a Él, al no estar con Él. Y acercándose dijo ella al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Es decir, ella espera o no que el Señor reprenda o no a María y que le diga: bueno, María, sal de aquí y ándate a ayudar a tu hermana, mira que está haciendo muchas cosas. Y ella le dice al Señor: dile pues que me ayude. Sin embargo, el Señor no hace eso, el Señor no reprende a María y el Señor no le llama la atención, sino que le dice a Marta que tiene que estar más tranquila, que no es necesario que esté haciendo tantas cosas para atenderle, sino que mucho más importante que hacer cosas para él es que ella esté con él. Y dice así la respuesta del Señor: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. ¿Cuál era esta buena parte? Estar a los pies del Señor, escuchando su palabra, ¿sí? Entonces, aquí podemos darnos cuenta que si bien no es malo o no atender al Señor, mucho más que hacer cosas para el Señor, mucho más importante era en aquel momento estar a los pies del Señor, escuchando su palabra, escuchando sus enseñanzas y estando quieta y tranquila a los pies de Él. Bueno, en base a esto, quiero también sugerir algunas cositas. Y yo sé que por nuestra naturaleza activa puede ser, quiero mostrarles que sin duda el servicio es parte de la adoración, pero las Escrituras ponen bien en claro que antes de hacer cosas para el Señor, lo importante es que yo pase tiempo con el Señor, ¿sí? Como puse aquí, antes del servicio viene la adoración. O inclusive podríamos decir que el servicio es una respuesta, ¿no?, de la adoración. Entonces, no es que es malo servir al Señor, al contrario, el Señor nos ha mandado y nos ha demandado que le sirvamos, pero antes de servir al Señor, necesitamos considerar quién es el Señor, para que sepamos a quién estamos sirviendo, para que sepamos por qué le estamos sirviendo y para que sepamos cómo le debemos servir, ¿sí? Entonces, dice aquí en este pasaje de Mateo, que es bien interesante las palabras del Señor que él desprende aquí, en esto que conocemos como la tentación del Señor en el desierto. Satanás le quiere tentar, dice, y le dijo a Satanás: todo esto te daré si postrado me adorares. Y lo que Satanás quería que el Señor Jesucristo hiciera es que se postrara, se arrodillara, se inclinara, reconociendo a Satanás como Dios, porque la adoración solo es exclusiva de Dios. No se adora a nadie más, no se adora a los ángeles, no se adora a los seres humanos, solo se adora, solo uno se postra en adoración ante Dios, porque esta acción es un reconocimiento de que esa persona es divino, esa persona es Dios. Por lo tanto, Satanás quería que el Señor Dios o no, se arrodillara y se postrara delante de él, reconociéndole como Dios. Y mire la respuesta del Señor. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Significa solo al Señor tu Dios adorarás. Y hermanos, eso es nuestra primera acción, ¿sí? Es adorar al Señor, es pasar tiempo con el Señor, es postrarnos delante del Señor, reconociendo que Él es el único Dios verdadero, que Él es el Dios vivo, que Él es nuestro creador y en nuestro caso no solo nuestro creador, sino Él es nuestro Salvador. Por lo tanto, nosotros, como enseña la palabra, debemos adorar al Señor. Antes de hacer cosas por el Señor, es quedarnos quietos con Él, contemplándole, exaltándole, alabándole, reconociéndole
antes de hacer cosas para Él. Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás como Dios. Ese es el contexto de esta enseñanza. Adorar a alguien es ponerle en el lugar que solo a Dios le corresponde. Sí, y no es malo que usted y que yo nos examinemos primero si estamos adorando a Dios como a Él le corresponde. En segundo lugar, que no haya nadie, nada ni nadie en nuestras vidas que esté ocupando el lugar de Dios. Recuerden que les mencioné al comienzo, si yo ordenara estas prioridades por personas o no, las personas más importantes en mi vida, la única persona que debe estar ahí en primer lugar, sin ninguna duda, es Dios. No puedo estar yo en el lugar de Dios. No puede estar mi esposa en el lugar de Dios, no pueden estar mis hijos en el lugar de Dios, no puede haber nada ni nadie en el lugar que solo a Dios le corresponde. Y Dios espera y demanda de nosotros que nosotros le adoremos, le reconozcamos como Dios. Por eso dice aquí, adorar a alguien es ponerlo en el lugar que solo a Dios le corresponde. Y en este contexto de Mateo 4, Satanás aquí quería ponerse en el lugar de Dios, siendo él una criatura de Dios. No es extraño que Satanás quisiera ser reconocido y adorado como Dios, porque esta fue, según el pasaje de Isaías, la causa de convertirse de Lucero a Satanás en el adversario del Señor. Dice aquí las Escrituras, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, y esto era el pensamiento que tenía este ángel en la presencia de Dios en los cielos. Él decía, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Es decir, este ángel no estaba, parece, conforme con la posición con que Dios le dio como criatura, sino que él quería ponerse al mismo nivel de su creador, diciendo él, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré, decía él, semejante, porque nadie puede ser más alto que el Altísimo, seré semejante al más alto, al más sublime, seré como él. ¿Y cuál fue la sentencia de Dios? Lo echó del cielo, lo echó de su presencia, y ya sabemos que se convirtió de lucero, ¿o no?, a Satanás, el adversario, o el diablo, el acusador. Por lo tanto, no es extraño que en el desierto, en la tentación, él quisiera o no que Jesucristo le reconociera y le tratara o no como Dios. Pero sin embargo, el Señor le recordó que solamente la única persona digna de ser adorada y que debe ser adorada es la persona de Dios. Y hermanos, esta es nuestra prioridad en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor, es adorar al Señor, es pasar tiempo con el Señor, es contemplando al Señor, quién es Él y lo que Él ha hecho. Por lo tanto, tenemos que, antes de hacer cosas para Él, necesitamos adorarle y contemplarle a Él. Aquí en Juan 4, en la conversación que tiene Jesús con quien conocemos como la mujer samaritana, dijo el Señor, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, los genuinos adoradores. La palabra adorar tiene esta idea, ¿o no?, que citó allá el diablo, si postrado me adorares. La idea de postrarse, de arrodillarse, de bajar la cabeza en el suelo por alguien, significa un reconocimiento de que ese es superior, de que ese es más importante, en este contexto de que ese es Dios, ¿sí? Por lo tanto, él dice que los genuinos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Recién una hermana estaba hablando, ¿no?, de la importancia, o mencionaban la importancia de saber que Dios es nuestro Padre, ¿o no? Por su gracia el Señor nos ha comprado, nos ha adoptado, somos sus hijos.
Por lo tanto, nosotros debemos adorarle a Él como nuestro Padre, en espíritu y en verdad. Porque también dice la Escritura, dijo el Señor, tales adoradores busca que le adoren. Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu. Esa frase, esa idea de que en espíritu debemos adorar al Señor, tiene la idea de una adoración espiritual, una adoración interna que nace de una relación personal con Dios, ¿o no? Una adoración que es real, que es genuina, como dice allá arriba. Déjenme leerles este pasaje, no lo puse ahí, de Mateo capítulo número 15, para contrastarle lo que sería una adoración no genuina, lo que sería una adoración no en espíritu, no espiritual, no interna, no real. Dice aquí en Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9, citando al profeta Isaías, dice lo siguiente, versículo número 8. Este pueblo de labios me honra. Eso significa que esta honra, esta adoración que hacía el pueblo de Israel era externa, no era verdadera, no nacía de una relación personal con Dios, no era espiritual, sino simplemente era una apariencia, ¿sí? Dice, el pueblo de labios me honra, mas su corazón, que es lo que a Dios le interesa, está lejos de mí. Y nosotros podríamos estar adorando a Dios, reconociendo a Dios, pasando tiempo con Dios de una manera externa, de una manera no espiritual, de una manera ritual o de una manera mecánica, sin que haya una relación personal con Él. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y aquí está la segunda parte del versículo del Evangelio de Juan. En espíritu y en verdad. En el Evangelio de Juan, cuando se usa el término verdad, se usa referente a Jesucristo. Él es la verdad de Dios encarnada, la palabra de Dios, y se usa en base a la palabra, ¿no? Dice, recuerdan en Juan 17, santifícalos en tu palabra es verdad. Por lo tanto, adoramos y el Señor espera que le adoremos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él quiere, de acuerdo a lo que Él demanda, no como a mí se me ocurre adorar a Dios, ¿o no? O como dice aquí en el pasaje de Mateo, que le honraban enseñando mandamientos de hombres. Por lo tanto, mis queridos hermanos, Dios demanda de nosotros adoración antes que servicio, ¿sí? Antes que servicio. No es malo servir, pero no va antes de la adoración, porque si no adoro a Dios, entonces no sé a quién estoy sirviendo y por qué le estoy sirviendo y cómo es que Él quiera que yo le sirva. Dice, es necesario que adoren. Esta es la forma correcta como Dios quiere ser adorado las 24 horas del día, todos los días de la semana, por los que nos reconocemos sus hijos. En espíritu y verdad significa que no tiene que ver con algo externo, que es el contexto de esta conversación con la mujer. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el monte de adoración? ¿El que tienen los judíos o el que tienen los samaritanos? Y el Señor dijo, no tiene que ver con un lugar geográfico, no tiene que ver con un monte, no tiene que ver con un lugar, no tiene que ver con un día especial. Todos los días son días especiales y todos los lugares, porque el Señor es omnipresente y está en todo lugar, en todos lados. Yo debo adorar al Señor en mi casa. Yo debo adorar al Señor en mi vida personal, yo debo adorar al Señor en mi trabajo, yo debo adorar al Señor donde yo esté, porque ahí está la presencia del Señor. No hay un lugar, ni un día, ni un horario específico para adorar al Señor, sino que Él espera ser adorado de una manera real, genuina, interna, de un corazón contrito y humillado que tiene una relación personal con Él, ¿sí? Por lo tanto, Dios nos demanda que nosotros le adoremos. Alguien dijo que adorar es sinónimo de amar al extremo. Cuando adoramos al Señor es porque le amamos. Y según Primera de Juan, nosotros le amamos
porque Él nos amó primero. Por lo tanto, nuestro amor hacia Él es una respuesta al amor de Dios en nuestras vidas. Aquí tenemos este pasaje cuando le están preguntando los escribas acerca de cuál es el primer mandamiento, cuáles son los mandamientos más importantes, ¿o no? Y el Señor dijo así, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, y eso es lo que él quiere saber, de todos los mandamientos, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el prioritario? ¿Cuál es el que va en primer lugar? Y el Señor respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es interesante que este mandamiento lo primero que hace es un reconocimiento que existe un solo y único Dios, ¿sí? Un solo y único Dios. No existen más dioses que Dios, el único Dios verdadero y el Señor autoexistente. Eso es lo primero que yo debo saber para saber con quién me relaciono o no. Por lo tanto, por eso decimos que adorar significa el reconocimiento de la deidad de quien yo estoy adorando. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y como Él es el único Dios verdadero, tienes que amar al Señor tu Dios. Y yo quiero creer que el Señor Dios verdadero, ese es su Dios y es mi Dios. No tenemos otros dioses, primero porque no existen otros dioses, a no ser que nosotros llamemos dioses a cosas que no lo son. Pero amarás, dijo él, al Señor tu Dios. ¿Y cómo le vas a amar? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el más grande, es el primero. Y queridos hermanos, este mandamiento no ha cambiado. Este mandamiento no solo era para la nación de Israel, este es el mandamiento también para nosotros, que amemos al Señor por sobre todas las cosas. Eso es una demostración de la adoración, ¿sí? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, uno en relación a Dios, otro en relación a los semejantes. Perfecto. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿estamos adorando a Dios? ¿Estamos adorando a Dios? Diariamente estamos pasando tiempo a solas con Dios para adorarle, para reconocerle, para exaltarle, ¿sí? Diariamente, correctamente, es decir, de una manera espiritual, de una manera como Dios quiere que sea, ¿sí? Correctamente, como dice aquí, espiritualmente, conforme a la verdad de su palabra. Esta es la manera, ¿o no?, como el Señor quiere que nosotros le adoremos. Puse esta cita aquí de Isaías para mostrar que si nosotros no adoramos al Señor como Él demanda en su palabra, esa adoración no tiene ningún sentido, es vacía. Aquí en el pasaje de Isaías, el Señor le pregunta al pueblo de Israel, ¿quién demanda esto de vuestras manos? ¿Quién? Se refiere a los sacrificios. Ellos estaban haciendo muchos sacrificios, pero eran sacrificios con sus manos llenas de pecados, sucias. Y el Señor no acepta una adoración sucia, no lo acepta. Y él dijo, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Dios reaccionó e interpretó y entendió como que esto que hacían ellos era una forma de deshonrarle más que de honrarle. Y el Señor dijo, no quiero más, no quiero que hagan ninguna de estas cosas porque no están en la condición espiritual correcta. No es una adoración ni espiritual ni según verdad. Por lo tanto, una advertencia para todos nosotros a mirar cómo está nuestro corazón en relación a la persona de Dios. Debemos adorarle de una manera real, interna, genuina, verdadera, pero conforme a su palabra. Entonces, antes de servir a Dios, si bien hay que servir a Dios, lo primero es adorar a Dios para saber a quién, por qué y cómo debemos servirle. En segundo lugar,
Otra prioridad, y hoy escuchaba la petición, por ejemplo, de Rafael, nuestro hermano Rafael, que está orando al Señor por un trabajo y tiene una opción en Coyhaique y tiene otra opción en Coquimbo, y él comentó, no sé qué es mejor, porque en cualquiera de estas dos tal vez me voy a tener que alejar de la iglesia. La verdad que muchas veces no sabemos qué tenemos que decidir o qué es lo que dónde el Señor nos quiere llevar. Por lo tanto, antes de actuar, antes de decidir, antes de movernos, antes de cualquier cosa, siempre lo primero que es buscar al Señor en oración. Podemos en oración decir al Señor lo que es nuestro anhelo, pero nunca nuestro anhelo ni nuestro deseo está por sobre lo que Dios quiera. Nosotros hemos orado, por ejemplo, oramos por el papá de nuestro hermano Cristian González, ¿sí? Oramos, estuvo con COVID y oramos por él para que el Señor le recuperara y le sanara. Ese era nuestro anhelo y nuestro deseo, pero siempre la familia sabía, ¿o no?, que Dios puede tener otros planes para él y Dios los tenía. Era el tiempo de su papá de volver a la presencia del Señor. Sin embargo, oramos por el papá de Guillermo y Rafael y el Señor decidió, ¿no?, darle otra oportunidad y le permitió salir del hospital y estar recuperándose en su casa. Bueno, siempre nosotros en oración queremos hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Antes de hacer cualquier cosa, antes de movernos, antes de cambiarnos de trabajo, antes de hacer cualquier cosa, necesitamos orar al Señor para buscarle en oración. En el pasaje de Lucas, el capítulo número 6, versículo número 12 y 13, tenemos un ejemplo, el ejemplo del Señor. Sería hermoso algún día que usted mire, estudie cómo era la vida del Señor Jesucristo en oración, en dependencia de su Padre. Dice aquí en el pasaje de Lucas 6, en aquellos días, él, Jesucristo, fue al monte a orar y pasó, la idea es toda la noche orando a Dios. Es decir, el Señor fue cuando cuando iba a comenzar la noche o la primera vigilia, como llamaban ellos, y se quedó hasta el otro día, sí, hasta el otro día, hasta que amaneció al otro día, toda la noche orando a su Padre. Y por el contexto nos hace pensar que el motivo por el cual el Señor fue a orar era para saber a quiénes tenía que escoger como sus discípulos. Porque así dice el pasaje, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, el Señor bajó del monte y llamó a sus discípulos y escogió entre los discípulos a 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿qué cosa? Apóstoles. Por lo tanto, el Señor nos da un ejemplo como hijo de Dios, buscando la voluntad de su Padre para saber a quiénes debía escoger y quiénes serían sus apóstoles. Aquí en Proverbios capítulo 16, versículo 1, me imagino que este es uno de los versículos que siempre está en nuestra mente. Dice el Señor, del hombre son las disposiciones, del hombre son las planificaciones del corazón, más sabemos que independiente de lo que yo planifique, lo que yo quiere, lo que yo desee, es el Señor el que va a dar la respuesta correcta. Él es el que determina, Él es el que dice sí o el que dice no, el que abre una puerta o cierra una puerta. Y cuando eso ocurre, yo necesito dar gracias a Dios, necesito reconocer a Dios y exaltar a Dios por su respuesta, porque aunque tal vez no es lo que yo esperaba, no es lo que yo anhelaba, yo sé que eso es lo correcto y es lo que a Dios le agrada. En este pasaje de Jeremías dice el profeta, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino y qué bueno que sea así, ¿o no? Que no seamos nosotros los señores de nuestro camino, sino nos estaríamos transformando en nuestros propios dioses, ¿o no? Sino ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, sino
es el Señor, el único es el Señor de nuestra vida. Por eso le llamamos Señor. ¿Recuerdan en la cita de Jesucristo? A solo al Señor, esa idea tiene que ver con Dios, al Señor Jehová tu Dios, solo a Él le vas a adorar. Y en este sentido, nosotros en oración también queremos no que se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad del Señor para gloria de Él. La necesidad de separarnos. Tenemos una necesidad de separarnos de todo para entrar en íntima comunión con el Señor. Eso es la oración en este contexto, que es la personal. Hay una oración eclesiástica también, que es la que hemos hecho el día de hoy, ¿no? Pero estamos hablando del tiempo personal con Dios, de mi intimidad con Dios y la necesidad de pasar tiempo a solas con Él, ¿sí? Para concentrarme en Él y para tener una íntima comunión con el Señor. En el pasaje de Lucas, el Señor nuevamente nos da otro ejemplo. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, ese día fue al monte solo a orar y pasó toda la noche solo con su Padre orando. Ahora el Señor en otra ocasión también hace lo mismo. Que el Señor va, se aparta de sus discípulos, va a orar, dice, y oraba aparte. Sus discípulos sin duda estaban cerca, porque luego dice que uno de ellos les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Luego en el versículo número 28 dice lo siguiente, 29. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y esto es lo que conocemos como el monte de la transfiguración, ¿recuerdan? Por lo tanto, el Señor pasaba tiempo a solas orando y también a veces incluyó a sus discípulos en este ministerio tan importante. Y entre tanto dice que oraba el Señor a su Padre, le aparecieron la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Por lo tanto, el Señor nos enseña la necesidad de pasar tiempo íntimo con Dios antes de hacer cualquier cosa, antes de tomar cualquier decisión, antes de hacer cualquier cosa. Primero vamos al Señor para buscar su voluntad. Dice aquí en Mateo capítulo número 6, nos habla un poquito de la necesidad de apartarnos y de separarnos de manera privada para estar a solas con Dios. Dice, y cuando ores, la idea de ores, el texto da la idea de cuando ores constantemente. Eso es lo habitual en la vida de un creyente, de un hijo. Lo habitual es que un hijo hable muchas veces con su padre en el día. Bueno, de la misma manera, Dios espera que muchas veces durante el día estemos en constante oración con Él. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Estas personas que oraban públicamente, que oraban delante de todos, con el único propósito de que las personas les vieran o no y les aplaudieran y les reconocieran como hombres piadosos, el Señor espera que esa no sea nuestra actitud. Si bien nosotros oramos o no públicamente cuando estamos en la congregación, la verdad que la forma que lo hacemos no es para que los hermanos digan algo de nosotros o no, simplemente oramos en representación de la congregación delante de Dios, pero Dios espera que eso público en primer lugar sea privado, que nosotros seamos hombres de oración en lo privado, mujeres de oración en lo privado, hijos del Señor en lo privado, ¿no? No solamente en las cosas públicas. Y él dijo, mas tú, ese es el contraste, ¿o no? Dios no quiere que sus discípulos sean como estas personas que el único propósito que tienen es ser admirados y alabados como hombres de oración. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. La idea es privadamente, entra en tu pieza, podemos decir, cierra la puerta para que nadie sepa que estás orando. ¿Sí? Porque esto tiene que ver con tu intimidad con el Señor. No tienes el propósito, no tienes el propósito de que alguien diga, oh, el pastor es un hombre de oración, oh, la hermana es una hermana de oración. No, nadie debe enterarse de eso. Eso es privado y es íntimo solo entre el Señor y yo. Y dice,
ora a tu Padre. Esa es la relación íntima que tenemos con Él. Estamos orando, hablando, abriendo nuestro corazón, derramando nuestro corazón a nuestro Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y nos dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como hacían estas personas cuando oraban públicamente, ¿sí? Repetían y repetían palabras pensando que por la repetición de sus palabras el Señor les iba a oír. Ah, convencimos al Señor. No, dice él, los gentiles hacen esas cosas, que ellos creen que por las palabras que usan van a ser oídos. Es como si ellos creen que convencieron a Dios de algo, ¿no? Sin embargo, él dijo, no hagas eso, porque ellos, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre, antes que yo le diga las cosas, Él las sabe. Pero Él igual quiere que yo se las pida, pero con palabras simples, sencillas, ¿o no? Honestas, genuinas, ¿sí? Reales. No queremos sorprender a Dios con nuestras palabras, simplemente queremos abrir nuestro corazón delante de Él. Por lo tanto, sin ninguna duda, yo creo que todos nosotros tal vez estamos en deuda con el tiempo de oración que debemos pasar con el Señor. Y nos preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que decidimos pasar un tiempo de oración? Que nos apartamos, que nos separamos, ¿sí? Para pasar con el Señor, ¿sí? Nos apartamos, ¿dónde? ¿Dónde? Y donde nos apartamos, pudimos pasar tiempo con el Señor, concentrados con el Señor sin que nadie nos molestara. ¿Cuánto tiempo fue eso? Ese tiempo de intimidad, en oración así. Me encantaría decir que he pasado por lo menos una noche entera en oración. Bueno, no puedo decirlo, no es mi caso. Pero usted ha pasado ¿cuánto tiempo con el Señor? Bueno, entonces antes de actuar, antes de decidir, antes de cualquier cosa, necesitamos buscar al Señor en oración para que Él haga su voluntad. Ahora relacionado con el prójimo, relacionado con nuestros hermanos, antes de juzgar, que es lo primero que hacemos normalmente, la idea de juzgar en este pasaje tiene la idea de criticar y de condenar por lo que vemos, por la apariencia. Antes de juzgar a otros, lo primero es autoexaminarnos, ¿sí? Tenemos la tendencia siempre de ver las cosas en otros, pero Dios quiere que antes de ayudar a otros, yo necesito autoexaminarme. Y este pasaje en Mateo es bien claro. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. La idea de aquí de juzgar tiene la idea de criticar, de condenar, sin saber exactamente, o no, sin tener todas las evidencias, solamente porque es por la apariencia, por lo que yo pienso, por lo que yo me imagino, por lo que yo creo. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja o la astilla que está en el ojo de tu hermano? Y nos recuerda que estamos hablando de mi hermano, no es mi hermano a la persona a quien estoy mirando, ¿no? A esta astillita, esta cosita que tiene en su ojo y que le molesta, pero no soy capaz de ver en mi propio ojo, ¿no? La tremenda viga que tengo yo. Y la verdad es increíble que yo pueda detectar la paja o la astilla en el ojo de alguien si tengo una viga delante de mis ojos y no la puedo ver. O cómo dirás a tu hermano, y sin ninguna duda, ¿o no? Dios quiere que yo ayude a mi hermano a sacar su astilla, ¿o no? La pajita de su ojo. Pero para ayudarle, yo primero tengo que quitarme la viga del mío, ¿no? Porque si yo tengo una viga delante de mis ojos, lo más probable es que le arranque el ojo a mi hermano o nunca le apunte al ojo, ¿o no? Para yo poder ayudar a mi hermano, y que debo ayudarlo sin ninguna duda, lo primero es mirar mi viga y darme cuenta que esa astilla que le molesta a mi hermano en su ojo, para ayudarle a sacarla, primero debo sacar mi gran obstáculo, que es mi viga. Por eso, mis queridos hermanos, antes de mirar por la vida de otros, antes de juzgar a otros, antes de criticar a otros, lo primero que necesito hacer en base a eso mismo, mirarme a mí mismo a través de las Escrituras para ver que tal vez lo mío es más grave que lo que tiene mi hermano. Dice, hipócrita,
Saca primero. Eso es lo que tienes que hacer primero. Esa es la prioridad, ¿o no? Saca primero la viga de tu propio ojo. Luego entonces dijo él, podrás ver bien, porque ya no tienes este obstáculo que te tapaba, ¿o no? Y ahora que ya puedes ver bien, puedes ahora entonces sacar la astilla del ojo de tu hermano sin arrancarle el ojo. En Efesios capítulo 4, tal vez hay una idea similar en el sentido, dice, quítense de vosotros. Y en este contexto tiene que ver con la iglesia, con los creyentes en Éfeso. El apóstol Pablo, por conociendo a los hermanos en Éfeso, sabía que habían entre ellos amargura. Y yo espero que en esta mañana, los que estamos conectados aquí entre nosotros como hermanos, espero que no haya entre nosotros amargura del uno con el otro, que no estemos enojados los unos con los otros, que no estemos pasando de la amargura al enojo y del enojo a la ira y de la ira a la gritería y de la gritería a la maledicencia y de ahí a toda malicia, inclusive podría uno llegar hasta el homicidio, ¿no? El Señor dice, quítense de sus corazones estas cosas. Tiene que sacar de su corazón, si usted tiene amargura hacia un hermano, si usted está enojado hacia un hermano, si usted tiene ira hacia un hermano, se da cuenta que comienza de menos a más, comienza con una amargura, esa amargura se transforma en enojo, ese enojo ahora se transforma en ira, esa ira ahora me hace gritar, la gritería ahora me hace maldecir y luego ya realmente, quién sabe a qué se puede llegar. Y él dijo, quítense de sus corazones estas cosas en relación a sus hermanos. Antes, dijo él, por el contrario, tienen que ser buenos unos con otros. ¿Cómo? Misericordiosos. Si Dios ha sido misericordioso y bueno conmigo, yo debo actuar de la misma manera, unos con otros. Perdonándoos unos a otros. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió perdón a un hermano? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Ha escuchado estas famosas frases del mundo que no están de acuerdo a la palabra de Dios? Esta es la última vez que te perdono. Eso nos dice el Señor a usted y a mí. Esta es la última vez que te perdono. Sin ninguna duda, no. Recordamos esta famosa historia, ¿o no?, de Pedro. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Quiero que sepan que en aquellos días los rabinos enseñaban por un pasaje del Antiguo Testamento que lo máximo que a alguien se le podía perdonar era tres veces al día una falta. Y el apóstol Pedro se quiere mostrar muy generoso, ¿no? Pedro dijo, hasta 7, si los rabinos enseñan 3, Pedro dijo, no, hasta 7, y el Señor le corrigió y le dijo, Pedro, no hay un límite para perdonar a los hermanos, no hay un límite, porque le dijo hasta 70 veces 7, lo que significa siempre debes estar dispuesto a perdonar a tus hermanos que pecan contra ti o te ofenden a ti, porque es la manera como el Señor nos trata a nosotros. Y él dijo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la forma como yo me relaciono con mis hermanos, ¿o no? Antes de juzgar a los hermanos, antes de criticar a los hermanos, antes de analizar a los hermanos, lo primero que hago es mirarme y examinarme a través de las escrituras para que luego yo pueda ayudar a mis hermanos, ¿o no? Y les voy a ayudar siendo benignos con ellos como Dios es benigno conmigo, siendo misericordiosos con ellos como Dios es misericordioso conmigo, teniendo un espíritu perdonador o no, como Dios me ha perdonado en Cristo. Tenemos otro pasaje aquí en Gálatas, dice hermanos, y nos recuerda, esta es la relación que tenemos. Los hermanos son tus hermanos en Cristo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en alguna caída, en algún tropezón, ¿sí? Vosotros que sois espirituales y se espera de nosotros que cuando alguien está caído, no le hagamos otra zancadilla para que siga en el suelo, sino que le ayudemos o no, le ayudemos a salir de esta caída. Vosotros que sois espirituales.
restauradle con espíritu de mansedumbre. Y recuerden que en el contexto de Gálatas, en el capítulo número 5, él habló acerca de los frutos de la carne y el fruto del espíritu. Y una de las manifestaciones del fruto del espíritu es la mansedumbre, la mansedumbre. Por lo tanto, creyentes que son guiados por el espíritu del Señor van a obrar de acuerdo a la palabra del Señor, ¿sí? Restaurando con un espíritu de mansedumbre a los hermanos cuando hemos caído. Y nos recuerda: considérate a ti mismo, ¿sí? Ponte tú en el lugar donde está el caído, porque así como él tal vez cayó, también tú puedes ser tentado y tal vez también vas a caer. Por lo tanto, cuando tenemos hermanos que han caído, siempre tenemos que pensar que yo podría ser ese hermano. Yo podría ser la persona que está ahí. Yo soy la persona que podría haber sido sorprendida en una falta. Yo soy la persona que tal vez cometí este error o este pecado en contra de Dios. Bueno, ¿cómo quisiera que fuera tratado? Primero, con mansedumbre, pero por creyentes espirituales que me ayuden a restaurarme, que me ayuden a volver a mi posición y a mi relación con el Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, antes, ¿o no?, de mirar a otros, necesitamos mirarnos a nosotros mismos. Hay algunos pasajes que no están aquí, pero se los quiero leer. Si ustedes me acompañan, un pasaje para nosotros los pastores, en Hechos capítulo número 20, el Señor dice lo siguiente, en Hechos capítulo número 20, voy a leer para ustedes el versículo número, déjenme encontrarlo primero, versículo número 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Aquí el Señor está hablando a los pastores que tenemos un ministerio de mirar, de supervisar, de tener la función de un obispo, y dice: por tanto, mirad, en primer lugar, tengo que mirar por mí, por vosotros, y luego necesito mirar por todo el rebaño, ¿sí? Entonces tiene que haber una preocupación, sin ninguna duda, primero personal, para luego no poder cuidar de otros. Las advertencias para otros, en primer lugar, son advertencias para mí. En 1 Timoteo, el capítulo número 4, el versículo número 16, dijo el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo, ¿sí? Y luego ten cuidado de la doctrina. Por lo tanto, mis queridos hermanos, antes de preocuparnos por otros, tenemos que preocuparnos por nosotros. Antes de juzgar a otros para ayudarles, tenemos que autoexaminarnos a la luz de las Escrituras. Nos preguntamos: ¿Dios ha sido paciente con usted? ¿Ha sido paciente? Sin ninguna duda, más que paciente. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Cada vez que se usa el atributo de la misericordia de Dios, es porque somos culpables, es porque hemos fallado a Dios. Alguien dijo que la misericordia es que Dios no nos paga conforme a lo que nosotros nos merecemos. Gracias a Dios, Dios no nos ha pagado nunca conforme a lo que nosotros hacemos. Dios ha sido perdonador con nosotros, hasta 3, hasta 7 diariamente, las mismas faltas diariamente. Dios nos ha restaurado cuando hemos estado caídos, el Señor nos ha levantado, sin ninguna duda. Así debemos actuar con los otros. Y para finalizar, una cuarta aspecto de prioridad: antes de predicar necesitamos practicar, sin ninguna duda. ¿O no? Ahí está el famoso dicho del cura Gatica, ¿o no?, que predica y no practica, o del pastor Gatica, si usted quiere, o no, para ponerlo en nuestro contexto, el pastor que predica y no practica. Eso también es para usted y para mí. Los creyentes que predicamos y no practicamos, antes de predicar a otros, necesitamos primero predicarnos a nosotros y practicar lo que predicamos.
en este pasaje de Romanos, que es un pasaje bien fuerte, escrito hacia el pueblo de Israel por su inconsistencia, inconsecuencia entre lo que ellos decían y lo que hacían, dijo el Señor lo siguiente a través del apóstol Pablo, les preguntó, pero nos podemos preguntar también nosotros, tú, ¿sí? Una confrontación personal, dijo el Señor, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Y hermanos, cuando nosotros enseñamos a través de las escrituras a otros, lo primero que tenemos que hacer con esa enseñanza, lo primero es, esa enseñanza es para mí. Si es para mi hermano, también es para mí. Si el Señor demanda algo sobre mi hermano, también demanda esas cosas sobre mí. No es que Dios tiene una enseñanza para otros y no es para mí esa enseñanza. No, es para mí, ¿sí? Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Preguntó él. Tú que predicas que no se ha de hurtar, y tal vez en el contexto aquí tenía que ver con los robos o no que cometía la nación de Israel en cuanto a Dios, puede ser porque no guardaban el sábado, puede ser porque no daban los diezmos, que en aquel tiempo tenía que ver con un impuesto para mantener a la tribu sacerdotal. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿tú hurtas? ¿Sí? Porque es bien fácil o no es bien fácil hablar de que no, y no es malo hacerlo, pero ese mensaje primero es para mí, para que yo me examine a mí, para que yo me vea delante de Dios, ¿o no? Luego dijo él, tú que dices que no se adulterar, y tal vez te está pensando aquí en el adulterio espiritual, está pensando en que los judíos muchas veces no adoraron a Dios, al Dios verdadero, sino que se postraron ante sus ídolos, ante cosas de las naciones. Él dijo, tú adulteras, tú que dices que no se adulterar, que hay que ser fieles, tú eres fiel a Dios. Si usted quiere relacionarlo en lo matrimonial, aunque tal vez no está pensando en eso, pero también lo puede aplicar. ¿Tú eres fiel? ¿Eres fiel? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Sí? Tú que dices que los ídolos son vanos, que los ídolos son cosas que van en contra de Dios. Tú usas las cosas de Dios y cometes sacrilegios con las cosas de Dios. Tú que te jactas de la ley, tú que conoces o no, especialmente los fariseos y los escribas que conocían las escrituras y se jactaban de conocer la ley. Él dijo, tú con el conocimiento, sabiendo lo que es la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y lamentablemente todas estas preguntas tenían una afirmación. Ellos lamentablemente con el conocimiento de la ley deshonraban a Dios. Porque como está escrito, dijo él, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En Mateo 23, el Señor, hablando acerca de los fariseos, dijo cosas muy parecidas. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Se sientan como maestros, se sientan para enseñar, ¿sí? Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y hermanos, antes de decir, antes de enseñar a otros, antes de predicar a otros, nos predicamos a nosotros mismos para hacer o no lo que el Señor nos demanda en su palabra. Conocemos este pasaje, me imagino, mejor de lo que me lo sé yo tal vez, ¿o no? Pero sed, dice el escritor, pero sed, ¿sí? Esa es la constante de un creyente, sed continuamente hacedores de la palabra. La palabra se dio no solamente para conocerla, sino se dio para obedecerla. ¿Sí? Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Por esa es la razón que estamos hoy estudiando su palabra. No es solamente para saber, sino es para que ese conocimiento cambie nuestro corazón y cambie nuestra conducta. Pero sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Obviamente tenemos que oír, pero no solamente oír, porque no oímos solamente para saber, sino que oímos para hacer, oímos para aprender, oímos para que esa palabra o no se haga una verdad en nosotros. Porque si solamente somos oidores,
nos vamos a engañar a nosotros mismos. Vamos a pensar que por saber es sinónimo de obediencia y no necesariamente. Podemos saber, y yo creo que sabemos muchas cosas, pero no necesariamente obedecemos las cosas que sabemos de la palabra de Dios. En Lucas, el capítulo 11, versículo 28, el Señor dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, pero no solamente terminó ahí, sino dijo, y la guardan, y la obedecen. No solamente los que oyen la palabra de Dios, sino los que la obedecen. Y queridos hermanos, la palabra bienaventurado significa feliz, dichosos. Y hermanos, si usted y yo queremos ser dichosos, como dice el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley, si queremos ser bienaventurados, felices, dichosos, lo que tenemos que hacer primero es oír la palabra de Dios, como hizo María, se recuerda, se sentó a los pies del Señor para oír la palabra de Dios, pero no solamente oír, sino tenemos que guardar. En Lucas, el capítulo 8, el Señor había dicho ya anteriormente, él entonces respondiendo les dijo, cuando le preguntaron quién es mi padre y mis hermanos, él dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Para el Señor y en las Escrituras nunca hay una separación entre oír y hacer. Se oye la palabra de Dios con el propósito de obedecerla. Si no, no tiene ni un sentido. Terminando, ¿somos oidores de la palabra de Dios? Solamente oidores. Debemos oír la palabra de Dios, pero no solamente oidores. Tenemos que ser hacedores de la palabra que de Dios oímos. Y no solo de lo que nos gusta, sino de toda la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, querido Dios, una vez más te damos gracias por tener tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, por las enseñanzas de ellas. Ayúdanos, Señor, a poder diferenciar de lo que son prioridades, Señor, las cosas que van antes de cualquier otras cosas. Y en lo que hemos conversado el día de hoy, a la luz de tu palabra, ayúdanos, Señor, que realmente estemos disfrutando y creciendo y aprendiendo de tener una relación personal contigo tan íntima que nos lleve a adorarte, que nos lleve, Señor, realmente a depender en oración de ti. Y Padre, que a la luz de tu palabra, Señor, podamos también autoexaminarnos, Señor, que tu palabra sea el espejo que nos pueda revelar, Señor, cómo está nuestro corazón delante tuyo, para que, Señor, también luego podamos servirte y ayudar a otros. Y, Señor, nosotros que predicamos, nosotros que hablamos de ti a otros, permítenos, Señor, que tu palabra sea una verdad en nosotros, para que no solo prediquemos con la autoridad de tu palabra, sino también con la conciencia limpia, Señor, de que estamos con tu ayuda tratando, Señor, de obedecer lo que tú nos enseñas. Bendice a mis hermanos, Señor, y te damos gracias por este día y por esta oportunidad que nos has dado. En el nombre de Cristo oramos. Amén.